Y en la mañana estuvimos viendo acerca de la batalla por la verdad, que es una de las cosas que la iglesia ha hecho desde el principio, desde que el Espíritu Santo el día de Pentecostés descendió sobre esos 120 creyentes para capacitarlos con poder y autoridad con el fin de que pudiesen ir desde Jerusalén a todas las naciones con la predicación del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Desde ese momento la iglesia comenzó a recibir animadversión de parte del mundo. De ese mismo momento la iglesia empezó a tener enemigos. El Señor ya lo había así establecido, lo había anticipado en el Sermón del Monte, que íbamos los creyentes a ser de alguna manera perseguidos, íbamos a tener la animadversión de la gente sin Cristo, de los que no creen, o del sistema religioso de ese tiempo, en el cual el Señor hablaba contextualmente y culturalmente, religiosamente hablando. Ahora, dijimos en la mañana, o mejor dicho, la Biblia dice que la iglesia está llamada a pelear la buena batalla por la fe. Eso es lo que decía Pablo a Timoteo, eso es lo que le dejó como encargo prioritario. Pero sin el poder de Dios, sin la autoridad de Dios y sin el Espíritu de Dios en nosotros es imposible poder enfrentar un reto de esa naturaleza. Bien dijimos en la mañana que eso era imposible desde la perspectiva de nuestras capacidades, aún intelectuales, nuestras capacidades físicas o aún nuestras capacidades estratégicas para enfrentar lo que viene. Nosotros no podemos, no somos capaces de poder vencer en esta batalla. Y entonces necesitamos al Señor Jesucristo, necesitamos principalmente su intercesión desde los cielos. Ya hizo su obra perfecta en la tierra, ascendió a los cielos para poder interceder por nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 8. Ahora, si la palabra de Dios es el mandamiento que la Biblia dice que debemos guardar aquí, no como un mandamiento ni como 10 mandamientos, sino como toda la revelación de Dios en las Escrituras, para poder luchar y pelear y vencer en esta batalla, evidentemente que también la otra ala del avión, podríamos decir, es la oración. Y en este caso, la oración del Señor Jesucristo, la intercesión del Señor Jesucristo, que nos enseña al mismo tiempo cómo hemos de orar. Él es el estándar en todas las cosas desde el punto de vista del cristianismo y es también el estándar en cuanto a la oración. Lamentablemente la oración es uno de los parientes pobres de la iglesia en un sentido, porque la iglesia lo ha dejado de lado. No se ha preocupado adecuadamente de esta poderosa arma que el Señor nos concedió en su gracia. Las reuniones de oración son las menos concurridas de todas las oraciones, de todas las reuniones de la iglesia, probablemente. Ponemos mucho énfasis en las actividades y los programas y poco en lo que realmente importa. E.M. Bones escribió lo siguiente en su libro El predicador y la oración. Lo que la iglesia necesita hoy no es más o mejores mecanismos, no nuevas organizaciones o más y modernos métodos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de los hombres. Y aquí está hablando genéricamente, ¿cierto? Él no unge planes, sino hombres de oración. El llenarnos de actividades, eso lo único que hace es alimentar nuestro ego, porque nos sentimos partícipes de algo y pensamos que estamos contribuyendo y que si no fuera por nosotros la iglesia no caminaría, no funcionaría. Pero la verdad es que la iglesia camina de rodillas esencialmente. Esto es lo que requiere la iglesia con urgencia. Más oración y mejor oración. Cuando digo mejor oración me refiero a que la cantidad de tiempo que pasemos en la oración no lo es todo. Es importante que sea una oración conforme a las Escrituras. Una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Una oración que esté en una línea directa, adecuada, en coordinación con lo que el Señor quiere para nosotros. Una oración que sea guiada por la revelación de Dios, conducida por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Una oración que tenga como contenido esencial acción de gracias, adoración a Dios por quien es Él y por su obra en favor de los hombres, y cuyas peticiones sean conforme a la voluntad de Dios. Esto último incluye la intercesión por otros a quienes el Señor ha puesto en nuestro corazón.
La iglesia avanza de esta manera. La iglesia avanza cuando tiene una conexión directa con Dios a través de esta conversación sincera, genuina, de esta conversación que no solo tiene que ver con lo que decimos a través de las palabras, sino con lo que expresamos desde el mismo corazón. Esto que tiene que concordar entre lo que nosotros conocemos de Dios y la forma en que nos dirigimos a Él. Recordemos el modelo de oración que el Señor Jesucristo enseñó, el Padre Nuestro, no para que lo repitiéramos, ¿cierto?, literalmente palabra por palabra, sino para que entendiéramos los principios rectores de lo que es la oración. El Señor dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y fíjense el detalle que hay en esa primera frase. Padre nuestro, eso habla de intimidad, de cercanía. Como un hijo se dirige al Padre. Pero dice que estás en los cielos y eso habla de reverencia. No estamos hablando con nuestro par, no estamos hablando con uno igual a nosotros, estamos hablando con el Dios Todopoderoso que creó todas las cosas. Con el Dios sublime, eterno, el santo, el justo, el autor de la vida. De tal manera que hay intimidad por un lado, una cercanía que entendemos en la palabra Padre, pero también una reverencia porque estamos hablando con el Dios Altísimo. El Señor Jesucristo estaba orando en ese momento cuando los discípulos se acercan y le dicen, enséñanos a orar. Eso dice Lucas. Ahora, cuando vemos al Señor Jesucristo nos damos cuenta que constantemente Él estaba usando esta poderosa herramienta. El Hijo de Dios, hecho hombre, viene a esta tierra y en el transcurso de su ministerio terrenal lo vemos siempre orando. El evangelista Lucas es uno de los que más habla sobre este asunto respecto al interés real que tenía el Señor Jesucristo de contactarse permanentemente con su Padre. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, Lucas es el único que registra que Él estaba orando en ese momento. Lucas 3:21. Del mismo modo, la noche antes de llamar y establecer a sus discípulos como apóstoles, Lucas dice que estaba orando. Toda la noche pasó orando. Y Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14 dice que estableció a los 12 para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para capacitarlos con poder. ¿Pero qué estaba haciendo antes? Ante una decisión tan importante como establecer el grupo que iba en definitiva a trastornar el mundo, como dijeron después cuando salieron a predicar por todas las naciones, el mundo conocido desde entonces, la cuenca del Mediterráneo esencialmente, que era el Imperio Romano. Estaba orando el Señor. También, cuando le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy respecto a su identidad? Eso que tan importante era para él. Lucas 9:18 dice que él estaba orando. Y luego, cuando se acercaron los discípulos, les preguntó, ¿qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Eso ocurrió en Cesarea de Filipo. Un evento que es un punto de inflexión en su ministerio. Desde ahí en adelante fueron 6 meses aproximadamente que le restaban para ir a la cruz, cuando pronunció la enseñanza sobre la oración. Todos estos registros muestran a Jesús manifestando su dependencia del Padre y marcando la pauta a sus seguidores respecto a la importancia suprema de la oración. Sin oración, la iglesia es débil. Sin oración, la iglesia puede estar llena de intelectuales, pero sin poder. Sin oración, la iglesia puede estar llena de teólogos, de personas que pueden hacer una cantidad de estudios referentes a las escrituras de teología sistemática profunda, pero sin oración no hay poder. Eso mismo vemos al apóstol Pablo, el mismo patrón que siguió el Señor Jesucristo. En cada una de sus cartas está expresando su gratitud al Padre por la obra que Él hizo en favor de aquellos a quienes le escribe. Cuando le escribe a los filipenses, es el patrón de Pablo. Cuando le escribe a los colosenses, cuando le escribe a los tesalonicenses, siempre dice, cada vez que me acuerdo de vosotros, oro por vosotros. Luego pide al Señor que le dé frutos espirituales consistentes en una mayor profundidad en su conocimiento de Dios, de una relación más profunda, que se manifieste en frutos espirituales de transformación de vida. Tenemos el ejemplo del libro más grande de la Biblia, que son los Salmos. Son 150 oraciones. 150 oraciones líricas, es decir, para ser cantadas. Poemas líricos
para ser cantados. Hay salmos que muestran el corazón del salmista en su sed de Dios, de comunión y determinación de estar más cerca de Dios. El Salmo 84 siempre me ha impactado por su intensidad y devoción. El anhelo ferviente por estar con Dios en la intimidad es expresada en los 2 primeros versos de ese salmo, para luego ilustrar esa búsqueda con la morada de 2 aves, llamando dichoso a quien hace su habitación en la presencia de Dios. Feliz, bienaventurado el hombre. Dice aún más, que un día en sus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Ahora, no hay ninguna oración más extraordinaria como la de Juan capítulo 17. Ninguna. Y saben, lo más extraordinario de esto es que esta oración es hecha por el Hijo de Dios, aquel que tenía comunión eterna con el Padre, aquel que descendió de los cielos, se humilló a sí mismo para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquel que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que hace aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, de siervo. Y estando en esa condición se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y poco antes de ir a la cruz, precisamente la última noche, unas pocas horas antes de eso, el Señor Jesucristo tenía su mirada puesta en la cruz, sabiendo que eso es lo que le esperaba, sabiendo que era necesario que fuera esa cruz para cumplir el propósito del Padre, pero hace una última oración. Una oración llena de sentimientos, llena de emotividad, pero también llena de verdad. Y eso es lo que yo quiero que podamos examinar aquí en Juan 17, terminando el año. Ya viendo lo que nosotros, el Señor por su gracia nos ha sostenido y mantenido con vida, con salud y muchas otras cosas, proveyendo lo necesario cada día para nuestro sustento, dándonos fuerzas para realizar nuestro trabajo, una cantidad de cosas y de bendiciones que Dios da a buenos y malos, a creyentes e incrédulos, pero los creyentes solamente entienden que procede de Dios. En estas circunstancias, mirando que nos espera la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el próximo año. No sabemos qué va a ocurrir con el trabajo de muchos, no sabemos si la situación económica de este país se va a deteriorar más y quizás muchos no van a tener lo necesario y suficiente para colocar algo sobre su mesa. Sabiendo que esto es incertidumbre, no obstante, y aquí está lo grandioso de esta oración en ese sentido, que esta oración que Jesús hace al Padre es escuchada por el Padre y es respondida por el Padre. Y en consecuencia cada uno de los hijos de Dios podemos estar tranquilos, seguros, de que el Señor va a responder la oración y está respondiendo permanentemente la oración de su Hijo. Jesús no está aquí orando por él y eso es extraordinario. Solo la primera parte aparece como que él ora por él, pero en realidad ora por otra cosa y eso lo vamos a ver enseguida. Pero él está preocupado por los suyos. No está preocupado por lo que va a significar el sufrimiento, no solo físico, sino también emocional y espiritual cuando vaya a la cruz y vaya a enfrentar la justa ira del Padre que debe caer sobre los pecadores, sin embargo Él la va a llevar sobre sus hombros. No está preocupado por eso, está preocupado por los suyos, por los que van a quedar. Su corazón está puesto en aquellos que amó y amaría hasta el fin, como dice Juan capítulo 13, versículo 1. Entramos a un lugar especial cuando entramos a Juan 17. Y al igual como Dios le dice a Moisés en el desierto, quita tu calzado porque el lugar en que estás, tierra santa, es así, nosotros hemos de ir con reverencia a Juan 17. Es el lugar donde hemos de quitar nuestro calzado, inclinar nuestro rostro y contemplar el corazón de nuestro Salvador. Vamos a entrar a la intimidad de su relación con su Padre, del mismo modo como las últimas palabras de un hombre antes de morir tienen una importancia capital, superlativa, porque son la expresión de aquello que ha consumido su corazón por toda su vida. También lo es la oración de un hombre antes de morir, porque revela la intimidad de su alma de una forma única. Por esta razón es que yo deseo que nos acerquemos a Juan 17 para aprender cómo ha de ser nuestra vida de oración y cuán bendecidos somos de que el Hijo de Dios interceda por nosotros. Oramos un momento. Padre, gracias por darnos el privilegio de entrar
a tu palabra en medio del bullicio, de la incertidumbre de una sociedad que no cree en ti, que vive de espaldas a ti. En medio, Señor, de toda la confianza que la gente pone en personas, en seres humanos falibles, en sistemas políticos, económicos, sociales, nosotros nos acercamos a ti en oración, porque entendemos que ahí está la respuesta a todas nuestras inquietudes. No oramos como un acto religioso, oramos como una persona débil, frágil, que sabe que no tenemos capacidad en nosotros mismos para poder seguir adelante. Solo dependemos de tu poder y de tu gracia. Queremos, Señor, que tú reveles tu propio corazón aquí en esta oración, que nos ayudes a ver con toda claridad y al mismo tiempo a descansar en el hecho glorioso de que nos diste un arma poderosísima para la destrucción de fortaleza, como es la oración, a quien tiene todo poder y toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Y delante de Él, un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará. Mientras tanto, los tuyos, Señor, quienes por tu gracia te hemos conocido, llévanos a poder disfrutar de esa relación y esa comunión más íntima contigo. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Lo primero que nos enseña el Señor Jesucristo en los 5 versículos iniciales de su oración es que la oración debe estar centrada en la gloria de Dios. La oración debe estar centrada en la gloria de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La oración debe tener como eje rector la gloria de Dios, debe buscar que Dios sea glorificado. La oración no está centrada en nosotros. No se trata de nosotros, sino de Dios. No se trata de nuestros planes, nuestros propósitos, sino de Dios, de sus prioridades, de sus propósitos, de sus planes y fundamentalmente de su gloria. Jesús era consciente del plan del Padre. Dice él, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora de morir en lugar de los pecadores como sustituto. La hora de realizar la obra más gloriosa, extraordinaria y trascendente que alguien ha hecho jamás. La obra de salvación. La obra en la cual Él se pone en la brecha para recibir sobre sí mismo la justa ira del Padre que cada uno de nosotros, transgresores de su ley permanentemente, ofensores de su santidad, debíamos recibir. La hora específica que Él estableció antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese, para poder venir a buscar y a salvar a aquellos que estábamos en el lodo cenagoso y en el pozo de la desesperación. Jesús era consciente del plan del Padre y por eso que a partir del capítulo 12 del Evangelio de Juan dice: Padre, la hora ha llegado. Padre, la hora ha llegado. Una y otra vez repite lo mismo. Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 27, 28, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús era consciente del propósito y del plan que Dios tenía y por el cual había descendido a esta tierra. No había un propósito más sublime, más glorioso, que el Hijo de Dios viniera y se humillara de esa manera, el Eterno, llegara y entrara en el tiempo y en el espacio en forma de un hombre común y corriente. Eso es lo que sabemos, ¿cierto?
fue el nacimiento del Señor Jesucristo, la encarnación, como se denomina teológicamente. Él viene como un hombre más. Él se identifica completamente con nuestra humanidad, pero sin pecado, dice la Biblia, para poder hacer lo que el Padre le había enviado realizar. La hora Él había llegado de entregar su vida en la cruz por pecadores miserables que no merecíamos sino la condenación. Esta es una de las cosas más tristes cuando uno habla con la gente sin Cristo. Cuando uno le dice que en realidad el hombre merece la condenación, la gente nunca acepta esa verdad, porque piensa que ellos merecen el cielo. O que de alguna manera tienen la capacidad de poder ganarse el cielo. Sin embargo, si hubiese sido así, no tendría sentido que Jesucristo viniera a esta tierra. Él vino porque el hombre es incapaz de poder tener comunión con el Padre. Está separado de Dios. Pero Jesús era consciente del plan perfecto del Padre. Y no solo del plan del Padre, sino del propósito, del objetivo sublime que tenía. Que no solo era salvar al hombre, sino esencialmente que el nombre del Padre fuese glorificado. Glorifica a tu Hijo. ¿Pero para qué? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. La meta de la oración es la gloria de Dios. El que ora está siempre consciente de pedir que la gloria de Dios brille en cada petición que hace y a través de ella. Jesús dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Cuando Jesús dice glorifícame, Jesús está diciendo glorifícame porque de esa manera también tú serás glorificado. ¿Y cómo será glorificado? Al cumplir precisamente lo que Dios le había enviado a hacer. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, lo bueno de la palabra es que no da lugar a la especulación. La palabra de Dios está revelando exactamente qué es lo que significa la vida eterna. Significa conocer a Dios, al único Dios verdadero, pero para conocer al único Dios verdadero es necesario conocer a aquel a quien Él envió, a su Hijo. Al Padre nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. De tal manera que, de esta forma, el Señor Jesucristo está diciendo, Padre, yo he cumplido perfectamente tu plan. Hasta en el más mínimo detalle. Y de esa manera, entonces yo te estoy glorificando a ti. Pero nosotros tenemos un problema. Porque aún siendo creyente, permanecemos con un orgullo muy grande, muy alto. Aún siendo creyente, todavía nosotros pensamos que merecemos algo bueno y no entendemos que todo lo bueno que recibimos es por pura gracia de Dios. Y por esa razón, nuestras oraciones todavía apuntan a nosotros y no a la gloria de Dios. Por el egoísmo natural que hay en nuestro corazón. Para que entonces nuestras oraciones estén en sintonía con el cielo, es necesario el auxilio permanente del Espíritu de Dios. Tanto las palabras que salen de nuestra boca como el anhelo de nuestro corazón deben concordar en la búsqueda de la gloria de Dios. John Bunyan, el que escribió El Peregrino, él dijo lo siguiente: la verdadera oración, la que es aceptada por Dios, debe ser hecha con el Espíritu Santo, porque solo Él puede levantar el alma y el corazón a Dios en oración. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua, dice Proverbios 16:1. En toda obra, dice Bunyan, para Dios y especialmente en la oración, si el corazón y la lengua van a concordar, debe estar preparado por el Espíritu de Dios. En verdad, la lengua es por sí misma muy capaz de funcionar sin ninguna clase de temor o sabiduría. Pero cuando la lengua expresa la respuesta del corazón, y dicho corazón está preparado por el Espíritu Santo, entonces habla según los mandamientos y deseos de Dios. Recuerden que Pablo le dice a los romanos, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles. El Espíritu codifica nuestra oración, el Espíritu lleva en un lenguaje celestial la oración al Padre, porque nosotros somos débiles.
Porque nosotros todavía estamos apuntando a nuestros propios propósitos y objetivos, pero hemos de apuntar a los propósitos y objetivos del Padre, tal como Jesús lo hizo. En la oración buscamos el corazón y la dirección de Dios en todo lo que hacemos. Examinamos su palabra y seguimos la guía de su Espíritu. Y en este sentido, Juan 17 es un modelo de oración para todo creyente genuino. ¿Cómo hemos de orar? De esta manera, buscando la gloria de Dios. No existe una meta más alta que esta, que Dios sea glorificado. Jesús sabía que la gloria del Padre estaba asociada con su propia gloria, de tal manera que su glorificación apuntaba a la gloria del Padre. Ahora sabemos que la afiliación de Jesús con el Padre era única, exclusiva, era de esencia, de naturaleza. Sin embargo, al estar nosotros unidos a su cuerpo, que es la iglesia, al ser parte de su iglesia, entonces también tenemos el privilegio de tener una comunión con Dios muy especial. Y debemos tener esta misma meta. La tragedia es que muchas veces oramos centrados en nosotros y en nuestras necesidades como fin último. La Biblia dice que pidamos por nosotros. Sí, la Biblia dice que pidamos por nosotros. Pero miren el orden. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ese es el orden. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, Señor, que tú gobiernes sobre todas las cosas, así como en el cielo, así hazlo aquí en la tierra. Esa es la petición. Hágase tu voluntad. Esa es una oración exenta de egoísmo, hágase tu voluntad. Señor, yo tengo necesidad, yo tengo situaciones complejas que estoy pasando, no tengo la fuerza ni la capacidad para poder enfrentarlo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, yo soy débil y frágil y probablemente las circunstancias me abruman, me sobrepasan, no soy capaz de poder salir adelante por mis propias fuerzas, pero Señor, hágase tu voluntad. Miren cómo la oración que está en la voluntad de Dios glorifica a Dios. Y Dios es glorificado cuando también asumimos que tenemos una tarea que realizar en esta tierra, y eso es lo segundo. La oración concuerda o debe concordar con la misión que Dios nos entregó. Versículos 6 al 8. Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cuando pensamos en la misión esencial que tiene la iglesia, pensamos en que hemos sido llamados, apartados por el Señor para una tarea específica. Y esta tarea específica no es otra cosa que la que el mismo Señor nos entregó. En Juan 20, 21 dice, como me envió el Padre, dijo Jesús, así también yo os envío. Él siempre hizo la voluntad del Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. En nuestro texto Jesús dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. En otras palabras Jesús está diciendo, Padre, he hecho lo que me diste que hiciera, exactamente. Hermanos, esto tiene que ver con la tarea de la iglesia. Cuidado con escuchar voces disonantes con esta verdad. Cuidado con seguir tras las modas del mundo. ¿Por qué? Porque esa no es la tarea de la iglesia. Eso no significa que un creyente como ciudadano pueda inmiscuirse y pueda hacer un buen aporte en ese sistema, en esa situación. Por supuesto, eso no es privativo de ellos, pero la iglesia no está llamada a eso. Eso es lo que dijo aquí el Señor. Miren, si la solución para la condición del hombre hubiese sido política, el Señor hubiese enviado a un estadista.
pero envió un Salvador. Porque el problema del hombre es su condición perdida. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Eso es lo que nosotros pretendemos cuando predicamos el Evangelio. El glorioso Evangelio de Jesucristo. No podemos cambiar el corazón de las personas. No podemos ni fuimos llamados a persuadir psicológicamente a las personas para que puedan conocer a Cristo. Fuimos llamados a predicar el Evangelio, dar un paso atrás y que el Espíritu Santo coloque eso en el corazón de las personas, para dar vida y transformar a esas personas. La comisión que nos ha sido entregada es imposible en nuestra fuerza. Nuestra obediencia no es automática. Quisiéramos que fuera así. Sin embargo, no es así. Nos cuesta obedecer. Todavía somos torpes, somos débiles. Todavía no hacemos la voluntad de Dios como debemos hacerla, y por eso necesitamos orar: Señor, danos no solo la capacidad para hacer lo que tenemos que hacer, sino también la disposición de nuestro corazón. Ninguno de nosotros se acuesta cada noche pensando: hoy he servido al Señor perfectamente, porque no es así. Es un proceso de crecimiento, de transformación. Somos hombres con debilidades e imperfecciones, absolutamente todos nosotros. Necesitamos acudir constantemente al trono de la gracia para suplicar porque el Señor nos sostenga y nos haga apto en toda buena obra. Recordemos lo que el salmista dice en el Salmo 63, y esto debiese estar también en nuestro corazón. Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida, porque Señor, necesitamos todo el tiempo tu misericordia. Por eso acudimos al trono de gracia. Por eso vamos en oración a Él, porque nos vemos tales cual somos, como personas necesitadas. ¿Pero para qué? Para orar que su nombre sea glorificado, y su nombre es glorificado cuando realizamos la tarea que Él nos envió a hacer. Nuestra oración debe estar en concordancia con la misión que el Señor nos entregó. Pero no solo esto, sino también por aquellos que son del Señor, que Él ha ganado con su sacrificio en la cruz. Por aquellos que el Padre le regaló a su Hijo antes que el mundo fuese. Y esto nos conduce al tercer punto. La oración debe contener intercesión por aquellos que el Señor ha salvado, es decir, por la iglesia. Versículos 9 al 19. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor estaba preocupado de los suyos. Buscar la gloria de Dios como meta suprema y que la oración sea consistente con la misión que el Señor nos ha entregado es factible solo cuando nos ponemos en la brecha e intercedemos por aquellos que son de Cristo. Al fin y al cabo, eso es lo que es la iglesia, todos aquellos que son de Cristo.
En su oración sumo sacerdotal, Jesús pone su mirada en aquellos que son suyos. Miren lo que dice. Por favor, veamos el énfasis. Todas las veces que se repite a los que me diste. Versículo 2. Que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Versículo 6. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Versículo 9. A los que me has dado. Versículo 11. Los que me diste yo los guardé. Versículo 12. A partir del verso 9 comienzan las peticiones, la intercesión por aquellos que son propiedad de Jesús. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, yo ruego por ellos. La oración más importante de la iglesia tiene que ver con la iglesia. La oración más importante de la iglesia es por aquellos que el Señor ha ganado con su propia sangre. La Biblia dice que hagamos bien a todos, pero dice mayormente a los de la familia de la fe. Oremos por todo, pero principalmente por lo de la familia de la fe. Hermanos, la iglesia presenta o enfrenta, quiero decir, desafíos bien fuertes. La iglesia navega por aguas turbulentas en el día de hoy, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista también religioso, del desprestigio a las autoridades. La iglesia está sufriendo los embates de una ideología nefasta, que incluso se ha introducido en la teología. Y nosotros sabemos que es así. Necesitamos más que nunca interceder por aquellos que el Señor ganó con su sangre. Lo primero por lo que Jesús ora es porque el Padre los guarde. Noten, a los que me ha dado, guárdalos en tu nombre, versículo 11. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, versículo 12. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, versículo 15. Es evidente que Jesús es consciente de los peligros que los creyentes enfrentan en el mundo sin Cristo. El mundo que está bajo la autoridad del maligno es un enemigo del creyente. Todos aquellos que nos identificamos con Cristo, de una u otra manera seremos odiados cada vez más por un mundo sin Cristo, contrario a Dios y su palabra. Yo les he dado tu palabra, y el mundo que hizo, dice, los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, versículo 14. De hecho, la mejor traducción del versículo 15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del maligno, esa es la mejor traducción. Ahí está identificando a la persona que está detrás de todo esto. Que los guardes del maligno. Este sistema filosófico e ideológico que se opone a Dios. Y es interesante, porque incluso hay ateos, uno de los ateos más importantes de estos últimos años. Imagínense en la boca de un ateo esto. Está preocupado, dice él, porque el mundo, entre menos cristiano es, más se destruye a sí mismo. Un ateo ha notado que la influencia del cristianismo, en la medida que disminuye en la sociedad, más problemas se producen en la sociedad. Y esto es obvio, esto es lógico. Porque la gente pide paz, pero no está reconciliada con Jesucristo. La gente quiere tranquilidad, pero no puede haber paz ni tranquilidad mientras no haya una reconciliación. Porque han desechado al príncipe de paz. Y si han desechado al príncipe de paz y sus preceptos establecidos en su palabra, entonces es lógico que después las personas empiecen a odiar el uno con el otro. Por eso Pablo, cuando le dice a Tito que en otro tiempo, y se incluye él, éramos aborrecibles, dice, y aborreciéndonos los unos con los otros. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que aquellos que son suyos, aquellos por los cuales Él vino a morir, aquellos que son parte de la iglesia, van a ser aborrecidos por aquellos que no son parte de la iglesia. Y hermano, es increíble lo que está pasando. Y lo más triste es que la gente muy inteligente muchas veces intelectualmente no se da cuenta de esto que es evidente. Por ejemplo, no hay problema en la sociedad occidental que alguien tome nuestras Biblias y salga afuera y haga una fogata con ellas. No hay problema. Nadie se inmuta por eso. Pero ¿saben lo que no hace la sociedad occidental? Es tomar el Corán
y hacer una pila con el Corán afuera y encenderlo. Porque si hicieran eso, lo atacan todas las personas. ¿Por qué el odio sobre el cristianismo? Los movimientos feministas que en el día de hoy están tan fuertes, a lo único que odian es al cristianismo. Y resulta que el Islam, como religión, tiene a la mujer como un objeto más como un mueble. Pero ahí no hay aborrecimiento al Islam, solo al cristianismo. ¿No les parece raro? Y lo más triste de esto es que la gente no se da cuenta y los medios de comunicación ocultan, por ejemplo, que todos los días mueren muchos cristianos asesinados por su fe en Cristo. En China, en Corea del Norte. En diferentes partes de los países islámicos, de los países árabes. Son asesinados, son quemados vivos, son asesinados delante, los padres delante de sus hijos. Eso no aparece en ninguna parte. Porque el mundo aborrece a Cristo y entonces aborrece a los que se identifican con Cristo. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Y por eso el Señor dice, Padre, guárdalos. No te pido que los saques del mundo, sino guárdalos. Protégelos. Cada creyente está librando una batalla difícil. Es una guerra sin cuartel y extremadamente violenta. Por ello, la oración de intercesión de Jesús es la que nos guarda. John Piper declara, la oración es para la guerra. No es sino hasta que sentimos la fuerza que ésta tiene que oraremos como deberíamos. Como pastores nos es fácil reprender a un hermano cuando se está desviando, sin embargo, hemos orado por él, hemos intercedido por sus luchas y conflictos. Como conocemos la batalla que está librando y hemos orado en su favor. Jesús oró fervientemente por los suyos para que el Padre los guardara del maligno. Nuestra lucha, sabemos, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. No podemos librar la batalla con nuestra fuerza. Debemos entonces pedir al Señor que pelee nuestras batallas. Alguien escribió, la oración es el recurso que Dios da a su pueblo para lidiar con el mal sobrenatural de manera enérgica. La oración es el arma decisiva en esta lucha que frecuentemente es agresiva y violenta, la fuerza de la injusticia, la opresión y la guerra son tan abrumadores que todos nuestros esfuerzos para combatirlas fallarían a menos que primero invitemos a Dios a entrar en la refriega. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Hermanos, el Señor Jesucristo, esta oración que elevó al Padre todavía es efectiva y eficaz. Somos guardados, la iglesia seguirá siendo guardada, aún perseguida, la iglesia seguirá adelante. Aún asediada por todos lados, aún odiada por todos y desprestigiada por los medios de comunicación, la iglesia seguirá adelante porque no es inventada por el hombre, sino establecida por el Dios Todopoderoso. Y sobre una obra gloriosa, eficaz y eficiente como la obra de Jesucristo. Por eso es importante que en nuestra intercesión, nuestra oración de intercesión, esté orando de esta manera. Porque el Señor nos guarde. Porque el Señor guarde a su iglesia. No podemos bajar los brazos. Cuando el enemigo está usando sus artimañas y estrategias diversas para conquistar las mentes y desviar de la verdad por medio de filosofías y huecas sutilezas, ideologías y pensamientos perniciosos que no proceden de Cristo, sino del mismo infierno. No podemos bajar la guardia, entonces debemos usar el poder de la palabra y el poder de la oración. Por esa razón es probablemente por lo que nos cuesta ser perseverantes en la oración, porque y una cosa que debemos reconocernos nos pasa muchas veces, es que nos cuesta orar. Nos es más fácil leer la Biblia que orar. Nos cuesta doblar la rodilla. Nos cuesta estar todos los días con el Señor y en consecuencia debemos, como dijo alguien, cuando no tengas ganas de orar, ora. Porque es la única manera de vencer esa apatía espiritual que lamentablemente es un obstáculo en nuestras oraciones.
Que el Señor guarde a su iglesia. Que el Señor siga guardando y protegiendo a su iglesia. La segunda petición de oración por los creyentes es por su santificación. Estar en el mundo sin ser del mundo no es fácil. Mantenerse puro en un mundo corrompido es imposible sin el poder de Dios. Otra vez, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es extraordinario lo que Dios hace en Cristo en favor de nosotros. Primero, desciende a este mundo corrupto, nos saca del sistema pecaminoso en que nos encontrábamos esclavizados y otra vez nos coloca en este mismo mundo, pero ya no como parte esencial del sistema, sino para que podamos resplandecer como luminares en el mundo en tinieblas. Es decir, a los mismos que salvó, no los lleva inmediatamente a su presencia, sino que ¿qué es lo que hace con ellos? Los aparta, pero los coloca dentro del mismo mundo desde el punto de vista físico, pero con conceptos espirituales y una transformación y un cambio de naturaleza que les hace posible que ahora influencien a los otros y no sean influenciados por los otros. Como dice, le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Para ello, para que sea posible que alumbramos como luminares en este mundo, es necesario que permanezcamos en santidad. Y ese es el carácter que hemos de manifestar en medio de un mundo corrupto. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes, pero las mismas personas que piden que no haya más corrupción, esas mismas personas son las que actúan en forma corrupta. Y el único que puede hacer una diferencia en ese sentido es el creyente, porque tiene una nueva naturaleza. Porque tiene una visión distinta de las cosas, porque ya no vive en función de las cosas de este mundo, ya no vive por los éxitos pasajeros de este sistema, sino vive para las cosas eternas. Y para eso, para permanecer en santidad, para manifestar un carácter distinto, es imprescindible la oración. Jesús añade a la petición, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la manera que Dios escogió para nuestra santificación es la exposición a su palabra. De tal manera que como creyentes somos llamados a orar porque el Señor prepare el terreno, los corazones de nuestros hermanos, para que la palabra que predicamos, la palabra que escuchamos, produzca los frutos que Dios quiere producir de transformación y de cambio y santifique sus vidas. Corazones sensibles a la palabra de Dios son corazones aptos para la santificación. Pero Jesús no solo ora por aquellos que eran suyos, sino por aquellos que llegarían a creer en Él por la predicación del Evangelio. Y esto nos lleva al cuarto punto. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estaba orando por nosotros. No existíamos en ese tiempo, pero ya estábamos en la mente de Dios. Ya estaba orando por aquellos que íbamos a creer gracias a la predicación de sus primeros apóstoles que esparcieron el Evangelio por todas partes, que pagaron un alto costo incluso con sus vidas para que esto fuera posible. Y un día llegaron de lejos personas a predicarnos el Evangelio. Y a través de ello el Señor cambió nuestras vidas. Por eso nuestra oración debe incluir también intercesión por los perdidos. No solo por la iglesia, sino por aquellos que están perdidos, pero que el Señor quiere salvar. ¿Recuerdan cuando estuvo Pablo en Corinto? Y el Señor en la noche le dijo a Pablo, no temas, sigue predicando porque yo tengo mucho pueblo aquí. Y hermanos, esta es una realidad. Aquí en Villarrica todavía hay pueblo de Dios, pero nosotros no sabemos quiénes son. Por eso hemos de predicar el Evangelio a todas las personas. Llorar por todas las personas. ¿Cuál es la necesidad más grande de las personas? La necesidad de ser reconciliados con Dios. Más allá de sus problemas puntuales, que son la consecuencia de su real problema. Su problema real es del alma, del corazón. Nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, porque es por medio de la predicación del Evangelio que Dios decidió salvar a los creyentes.
Jesús, poco antes de ir a la cruz, oró por aquellos que creerían en Él, que también formaban parte de aquellos que el Padre le dio como regalo. Cuando uno ve lo que está pasando, y todas estas personas, estos muchachos jóvenes, que destruyen tantas cosas, que destruyen supermercados, que agreden incluso a personas de edad, estas personas que no tienen ningún escrúpulo en hacer eso y parece que disfrutaran de aquellas cosas. ¿Saben lo que he pensado a través de esta oración? Es que ahí también hay pueblo de Dios. Y que algunos de esos muchachos, más de algunos, un día el Señor va a orar en sus corazones para transformar sus vidas. Y ya no van a andar tras de una ilusión pasajera y una utopía haciendo castillos en el aire, sino que van a seguir al único Dios verdadero. Porque van a conocer a Cristo. No sé quiénes son, ni cuáles son, ni dónde están, pero sí sé una cosa, el Señor todavía tiene pueblo también. En este país, a pesar de que la gente vive de espaldas a Él. Cada uno de nosotros hacía lo mismo. Vivía para sus propios anhelos y deseos personales. Pero el Señor cambió totalmente la disposición de nuestro corazón. Quizás habían personas orando por nosotros también. Por eso hemos de orar por aquellos que creerán un día. ¿Y por qué oraba el Señor específicamente? Para que aquellos que creían en ese tiempo, sus discípulos y otros más, y aquellos que creerían, fueran uno. Que esta unidad debía ser tan profunda como la del Padre y del Hijo. La unidad es el pensamiento dominante en estos versos. Que todos sean uno, que también ellos sean uno, versículo 21. Para que sean uno, versículo 22. Para que sean perfectos en unidad, versículo 23. Oró para que tengamos una unidad de propósitos y de corazón, para que busquemos honrar al Señor y glorificar su nombre, para que también nosotros caminemos con el Señor Jesucristo, a pesar de que no somos iguales, a pesar de que venimos de diferentes familias, a pesar de que tenemos diferentes crianza, no obstante, siendo de Cristo tengamos el mismo propósito. Queramos honrar su nombre. Hermanos, la iglesia no está constituida por personas que pensamos exactamente igual. Está constituida por personas que tenemos al mismo Dios y al mismo Señor. Está constituida por aquellos en que el Espíritu Santo habita. Y eso es lo que nos da una unidad que es mucho más allá de una afiliación circunstancial, porque pertenecemos a una institución. Pertenecemos al Señor de los señores, que quiso morir en la cruz por nosotros y salvarnos por medio de la obra que hizo en nuestra vida. La segunda petición, para que contemplen la gloria de Dios. La gloria que me diste yo les he dado, versículo 22, para que vean mi gloria, para que disfruten de la comunión eterna con Jesús. Donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Eso es lo que nos espera la iglesia. Donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y por eso hemos dicho muchas veces desde acá, el cielo es el cielo porque Jesús está allí. Y recuerden, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, ¿quién es la persona central de la adoración? El Cordero, como inmolado. Que vean mi gloria, que me conozcan a mí, que tengan una comunión conmigo y que un día tengan parte eterna conmigo. Ese es el corazón de Jesús, orando por los suyos. Y hermanos, esto me anima en lo personal, porque independiente de lo que pase el próximo año, independiente de las circunstancias que tengamos que enfrentar, independiente de los problemas que tengamos que enfrentar, de las enfermedades que probablemente a más de alguno de nosotros nos van a declarar, más allá de toda esa situación, lo que me anima tremendamente es que Jesús está orando por mí. Y Jesús está intercediendo. ¿Para qué? Para que un día pueda contemplar su gloria. Y créanme, no hay ninguna visión más extraordinaria que esa. Todo lo demás palidece ante la mirada que hemos de poner en el Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad. Esta contemplación gloriosa de la persona de Jesús, esta realidad, porque lo que el Señor pidió, el Hijo pidió al Padre, es un hecho donde yo estoy, también ellos estén conmigo,
Eso me anima. Y hermanos, aún que alguno de nosotros no esté el próximo año y nuestro cuerpo sea sepultado aquí en esta tierra, lo más importante, y esta no es una buena esperanza, una posibilidad, esta es una certeza. Vamos a contemplar la gloria del Señor con toda seguridad. Y si hay alguien acá que no tiene ese privilegio, que nosotros no lo tenemos por ser mejores que él o ella, sino simplemente por gracia, puede también por gracia llegar a los pies de Jesucristo en arrepentimiento genuino. Pueda también por gracia ver la perfección y el carácter del Señor y ver también la condición real delante de Dios. Reconocer que no puede con su fuerza, que no tiene capacidad para poder salir adelante y para poder relacionarse con Dios, pero que necesita desesperadamente a Jesucristo y pueda correr a sus brazos, porque al que a mí viene, dijo él, no le echo fuera. Solo eso es suficiente. Es como un mendigo acudir al Señor y estirar las manos para que el Señor en su gracia lo salve, así como lo hizo con nosotros. Esa es la única posibilidad para poder un día disfrutar de su amor, versículos 23 y 26. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No hay ninguna cosa más importante que el amor de Dios. Ninguna cosa más importante. Aún el amor entre nosotros, entre hermanos, aún el amor en el matrimonio, aún el amor con nuestros hijos un día se va a terminar. Pero el amor de Dios en Jesucristo no termina jamás. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es imposible caminar en la dirección correcta, es imposible caminar con la firmeza de vida si no es por la oración. La comunión íntima que debemos mantener con Dios es imprescindible para conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, en la vida de la iglesia de Cristo. No ganamos la batalla en función de nuestra erudición, sino de nuestra piedad, nuestra dependencia de Dios. Cuando oramos le decimos a Dios, Señor, nosotros no podemos, no somos suficientes, pero tú sí lo eres. Nuestra debilidad y la suficiencia de Dios en nuestra vida es la que nos sostiene. Nuestra debilidad, porque cuando eres débil entonces eres fuerte, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto solo es posible cuando reconocemos precisamente eso. Señor, no sabemos lo que va a pasar el otro año, pero tú sí sabes, porque tú preordenas todas las cosas para la consecución de tus propósitos eternos. Señor, no sabemos cómo enfrentar las situaciones que vamos a enfrentar, pero contamos contigo, tú eres nuestro Señor. Tú nos tomaste un día, nos sacaste del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Colocaste nuestros pies sobre peña, pusiste un cántico nuevo en nuestra boca. Señor, tú nos darás la victoria. Padre, gracias. Gracias porque no confiamos en nosotros, en nuestras fuerzas. No confiamos en instituciones establecidas por hombres, sino en el Dios Todopoderoso, glorioso, que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, a pagar por nuestros pecados. Ese niño que nació en Belén ya no está en un pesebre. Él fue a la cruz y murió en lugar de los pecadores, para pagar esa deuda impagable que nosotros teníamos con la santidad tuya, Señor. Pero aquel que fue a la cruz no está en una cruz. Aquel que fue sepultado no está en una tumba porque la tumba está vacía. Aquel que nació como un hombre, que murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó poderosamente y ahora está en el trono, en los cielos. Y Señor, esperamos en ti y en tu gracia, que tú seguirás intercediendo por nosotros. Y solo allí y en aquello confiamos, no en nosotros, Señor,
sino en ti solamente. Enséñanos a orar como tú quieres que oremos. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús oramos. Amén.